sobre todo en los conventos del sur de Europa, donde empezaron a criar los pájaros en cautividad, y ahí es donde empieza realmente la canaricultura y la aparición en cautividad de pájaros que venían con alguna deformación genética de forma natural, no fueron provocados, sino que de forma natural, y empezaron a fijarse. Aunque las primeras, sabemos que el canario silvestre es entre verde y amarilloso, pero también sabemos que hay en estado salvaje, hay mutaciones en el color que aparecen en cualquier tipo, en los mirlos, por ejemplo, que tiene uno detrás, pues en el canario también. Tenemos constancia de escrito, tenemos constancia en escrito del precio que se pagaban por los pájaros canarios en 1600 y algo, 1600, 1700, y resulta que nos llamaba la atención cómo los verdes costaban X maravedíes, ¿no? Pero los manchados en amarillo, es decir, los pintos, los manchados, los que son verde y amarillo, costaban un poco más. Los amarillos costaban muchísimo más, pero lo curioso es que los que más costaban, los que más valían, los que más valor les daban eran a los blancos. Esas mutaciones se daban en estado salvaje. De hecho, tengo amigos de la zona de Anaga, de Benijo, donde antes de unos años, claro, a mí me gusta mucho y me decían, tienes que venir porque en la zona de Benijo suelen aparecer mutaciones de color en los canarios salvajes. De hecho, se cogió uno que era la mitad verde y la mitad amarillo. Entonces, cuando esos pájaros llegan a Europa, los empiezan a cruzar, llegarán amarillos, llegarán blancos, llegarán manchados, llegarán verdes, y por lógica, acordándonos de Mendel, ¿no? De lo más simple de la genética, pues si cogemos dos pájaros manchados al 50% amarillo y verde, pues tenemos posibilidades de que un 25% salga amarillo solo, ¿no? Un 50% de manchado y un 25% de verde. Y ahí empieza la afición por criar. Y porque después el comercio en Europa fue importantísimo, sobre todo en la zona de Centro Europa, Norte, Centro Europa, Alemania, Holanda, Bélgica, ahí ha habido una importancia increíble. Y de ahí surgen, de esos canarios, con los siglos, empiezan a surgir otras mutaciones y los criadores lo único que hacen es fijar las características que a ellos les gustaba de esos pájaros. Pero siempre me gusta decir que son mutaciones naturales. Nunca se ha intentado, nunca se ha procurado que el pájaro de forma artificial le voy a alargar las patas o le voy a alargar el cuello. De forma... Y se dieron cuenta de que eran mutaciones que eran heredadas, ¿no? Parecen las razas, muchísimas razas que hay, desde postura, que son unas 26, 27 razas, aunque hay algunas que están en reconocimiento, de color, que variedades de color, hay 200 y pico variedades de color, de canarios de color, y después están la otra faceta de la canaricultura, que es las razas de canto, que ese es otro punto, otro mundillo en la canaricultura. Mira, un momentito, antes de seguir por ahí, tengo una duda, que no sé si te lo escuché a ti o lo leí en algún sitio, como que había hasta incluso una diferencia y mayor cotización del comercio de canarios pájaros que del comercio de canarios seres humanos. ¿Te suena eso? No, de eso no eso no te suena. Recuerdo. Pues tengo yo que buscar, porque yo lo tengo como que aquello me impactó mucho, pero por eso te lo pregunto, porque lo que es verdad y está documentado. Y lo que no está documentado puede ser o puede no ser. Claro, pues, pero en todos los ámbitos. Bueno, pues entonces estabas explicándonos cómo surgen las razas y cómo surge casi la búsqueda de la excelencia, que entiendo que ahí es donde está la competición o el deporte, te pregunto. En principio, las primeras noticias que tenemos de deporte son en la segunda parte del siglo XIX, donde ya en algunos países europeos empiezan a haber jueces, hay razas ya definidas, las razas más antiguas, y entonces hay jueces, hay personas que los criadores los nombran como jueces y se presentan los pájaros y con una determinada planilla de impresión del pájaro que más está acorde con lo que quieren la mayoría de los criadores, pues deciden otorgarle puntuaciones, ¿no?
Aquí, por ejemplo, fíjate tú lo curioso que es que todo esto nos lleva a la importancia que de repente coge la canaricultura en Europa y que se exporta a todo el mundo, ¿vale? Porque en América hay muchísima afición, tanto América del Norte como América del Sur hay muchísima afición. Los países árabes es una barbaridad la afición que hay. Incluso lo último es en China, que hay muchísima afición, y en Japón. Entonces, de repente, todo ese pájaro que salió fuera, de repente vuelve otra vez aquí a Canarias. Nosotros seguimos teniendo el canario salvaje, el canario ancestral, lo que nosotros llamamos el canario salvaje, el canario de monte, eso lo tenemos y gracias a Dios no hay ningún problema. A pesar de que se exportaron millones, no tenemos problemas con las poblaciones. Son poblaciones que incluso en cualquier ciudad, en Santa Cruz, en La Laguna, hay criando en los parques, ¿no? Pero ahora vuelven las razas y sobre todo aquí en Santa Cruz, debido a la importancia que tenía el muelle, pues el trasvase de barcos entre América, Europa, África, hacen que Tenerife sea un cruce de caminos, ¿no? con la navegación. Y empiezan a aparecer en Santa Cruz una serie de grupos de aficionados a la cría de canarios y empiezan a tener lo que llaman ellos predilección justo por unos pájaros con una determinada morfología, ¿vale? Ellos se hablan antiguamente lo que hoy llamamos giboso. Para que la gente me entienda, la gente antiguamente lo llamaba también. Esas dos razas de pájaros son seleccionadas por criadores en Tenerife, tanto de la zona Santa Cruz La Laguna como del Valle de la Orotava, que es donde estaban los núcleos de criadores, y esas dos razas nacen con los pájaros que teníamos aquí, más los pájaros que ya proceden y que vienen de vuelta de Europa, que no eran otra cosa sino unos pájaros muy antiguos, ya desaparecidos, que llamaban hamburgueses, y otros pájaros que llamaban bosú belga, que bosú es chepudo, ¿no? Es petudo en francés, petudo belga. Pues de esa mezcla de pájaros más los que tenían aquí, nacen dos razas autóctonas de Tenerife, y que hoy en día están reconocidas a nivel mundial, que son el giboso y el melado tinerfeño. Les digo que hoy se crían en cualquier parte del mundo criadores de giboso y de melado tinerfeño, ¿no? O sea, como el pájaro salió y el pájaro volvió, ¿no? Volvió con otras características y aquí fijamos las dos características de esta raza. Tú sabes, me estás evocando lo que dices, me estás evocando que yo suelo, cuando hablo de silbo gomero y le intento explicar a la gente lo que es, le suelo decir, el silbo gomero que hoy conocemos, es el resultado de un proceso de exploración de siglos, del que no podemos saber con certeza el precedente absoluto. Si nadie nos puede decir cuándo llegaron los primeros gomeros a la isla de La Gomera y estaba despoblada, ni nos pueden decir de dónde vinieron, ni nos pueden decir exactamente qué nivel cultural, técnico tenían, exactamente cómo era su lengua, y mucho menos nos pueden decir exactamente si ya traían un silbo o no, y de qué naturaleza era. O sea que lo que no sabemos queda ahí. Pero, igual que tú puedes saber que el melado giboso es una raza que se ha construido en Tenerife a partir de cosas que vinieron de fuera, pero que antes habían salido de aquí, pero que habiendo vuelto aquí, porque ustedes son muy exclusivos en el pedigrí, o sea, cualquier pájaro que tú tienes, yo sé que tú tienes el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, ustedes son, en ese sentido, son absolutamente rigurosos. Entonces yo suelo decir que el silbo gomero es una creación del pueblo gomero a partir de los precedentes que fueran, pero desde luego que se explica en La Gomera. Fue en La Gomera donde se configuró, fue en La Gomera donde le salió la chepa o no, donde dejaron de silbar la lengua antigua y empezaron a silbar español, donde lo empezaron a silbar en el modo en el que lo silban, y de repente en Chipude tiene ciertos rasgos que de repente en Agulo son distintas, pero lo que sí está acreditado es que no vino ningún pájaro de fuera a enseñarles a los gomeros a hacer su silbo, ya que el silbo llega a ser lo que hoy es.
Entonces, a ver, para mí, la palabra autóctona, o sea, yo estoy diciendo, lo estoy afirmando, pero lo estoy afirmando para que tú me lo discutas o me lo ratifiques. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo, es otra cosa. Pero es un proceso en el que ustedes son muy rigurosos. Son ustedes muy rigurosos para poder decir, entonces tengo una raza autóctona, es decir, una raza que aquí llegó a ser tal como es. Y además tiene unos rasgos que los miramos por una tabla y decimos, si tiene esto, y esos objetivos, no, a mí me parece giboso, a mí me parece, no, me parece no. Es decir, ustedes, me gustaría que hablaras un poco de ese rigor y de cómo ustedes lo viven, ese rigor, porque a veces yo creo que debiéramos aplicar por lo menos la mitad del rigor que otras disciplinas utilizan para bienes culturales, como es la relación nuestra con los pájaros, ¿no? Pues a veces también yo creo que al Silvo Gomero sería bueno aplicársela también, ¿no? Háblanos un poquito de eso, del pedigrí, del seguimiento. Claro. Mira, Rogelio, yo llevo criando pájaros, gibosos y melados, 25 años, pero sí que he escarbado en muchos amigos que ya han fallecido, que eran mayores, y entonces escarbé un poquito y he buscado mucha documentación de cómo llegamos a reconocer a nivel mundial, porque ya estaba reconocido aquí en casa, pero eso lo teníamos que enseñar al mundo, y le teníamos que decir al mundo, señores, en Tenerife tenemos este pájaro y este pájaro que son únicos y que tienen estas características. Entonces yo hablé con muchos de los que en su día pues se sentaron en una mesa y dijeron, ¿qué características tiene que tener un buen giboso y un buen melado? Pues a nosotros, a los criadores de aquel tiempo, tiene que tener posición de 1, tiene que medir 18 centímetros como mínimo de la punta del pico a la punta de la cola, tiene que tener rizos en la espalda, tiene que tener la cabeza de avellana, tiene que tener un cuello fino, tiene que tener la quilla descubierta, no puede tener plumas en la pata. Bueno, todas esas características que eran las que los propios criadores reconocían como un buen ejemplar de giboso o con otras características, un buen ejemplar de melado, fueron las que se llevaron al papel y las que se presentaron primero a nivel nacional para presentarlo como nueva raza y después a nivel mundial, ¿vale? Y entonces fue el trabajo anterior, porque yo hablé, es que me estoy hablando contigo, me estoy acordando de conversaciones, por ejemplo, con pajareros, como nos llamamos aquí, pajareros, ya fallecidos, como por ejemplo Don Juan Lecuona. Don Juan Lecuona fue de aquellos pajareros, entre otros, que en el año 63 hizo un concurso de pájaros en la calle La Marina en Santa Cruz, con las jaulas de madera y con los pájaros dentro, y ya ellos sabían qué pájaros eran unos y qué pájaros eran otros, y cómo querían diferenciarlos. Pero lo curioso de esto es que empieza a indagar, y un día aparece un amigo por la sociedad con unos diplomas del año 1936 de un concurso de pájaros en Santa Cruz. Y yo digo, ¡qué lujo! Y lo bueno de esos diplomas es que te ponían a mano a quién se le daba el premio. Y era curioso porque todavía recuerdo que había un diploma y dice, a la mejor pareja de pájaros gibosos amarillos. ¿Eh? En el año 36 ya sabían lo que querían. Pero es que es más, es que hace 4 o 5 años, otro amigo me presenta otro diploma de un concurso de pájaros anterior al año 36. Y ya eso fue un lujazo. Claro. O sea que sabíamos que en el Estado español los concursos más antiguos fueron en la zona de Cataluña, con un pájaro que hoy en día se llama raza española, pero en aquel tiempo lo llamaban pájaro de campo o pájaro del país. Es un canario pequeño, es la raza más pequeña del canario, ¿no? Es más pequeño que el canario salvaje, ¿no? El canario de monte. Pero es que nosotros aquí en Tenerife, la importancia que tenía la cría de pájaros es que está tan importante o más que en la península. O sea, en Tenerife, en el año 1920, hubo un concurso de pájaros. Si hubo un concurso de pájaros es porque habían criadores, y habían criadores que sabían que aquello era su hobby y que me guste. Vamos a hacer un concurso.
y se hizo un concurso, ¿no? O sea, que a principios del año 1900 había gente criando pájaros y había gente ya con expectativas de que quería hacer una asociación, o que querían poner los pájaros, o que querían que sus pájaros, los que ellos consideraban sus pájaros, fueran expuestos para que el resto los viera, ¿no? Y eso es, para mí es importante, ¿no? Juan Pedro, es que vas a decir que soy un obseso, pero claro, estás hablando de concursos y entonces yo pienso en esos concursos de Silvo Gomero que se hicieron durante años. Tú has dicho, porque la gente quería que vieran su pájaro. Y es que parece que es bastante natural que el ser humano quiera decir, quiero que veas mi pájaro, o quiero que veas a mi hijo cómo silba, o quiero que veas al otro cómo entiende. Pero sobre todo, has hablado de una cosa, que tú hablas de pájaros y te voy a preguntar luego si el Silvo Gomero, porque vamos a llegar al Silvo Gomero, claro. De hecho, yo estaría aquí hablando una hora solo de los canarios porque es tan bonito, pero quiero que hablemos del salto del pastor, porque esa es una disciplina a la que tú le has dedicado ya unos cuantos años, pero además en Tenerife. En Tenerife. Yo hoy le he pedido a mi hijo que le íbamos a silbar fragmentos, no ha salido ninguno respecto al silbo, la alusión, hay una alusión que hace Betancur Alfonso a finales del 19 sobre la utilización del lenguaje silbado en Tenerife. Tú has dedicado muchos años al salto del pastor, pero luego cuando ya lleguemos al silbo, yo te preguntaré si es que el Silvo Gomero, igual que el melado giboso, tiene unas características objetivas que tú las reconoces y cuando tú lo oyes dices, este es Silvo Gomero. Además, ¿es Silvo Gomero aprendido de don Lidio Rodríguez o es Silvo aprendido del maestro Silvo, o es un alumno de Rogelio? Porque aunque uno no quiera, las características se perciben, que se le sigue. Y cuando no se perciben las características, se percibe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo de la historia. Fuera, zanjado eso. Salto del pastor. ¿Cuándo tú te metes en el mundo del salto? Bueno, pues